¿Qué tal? Un saludo a nuestra querida comunidad. Estamos aquí para hablar un poquito sobre lo que es el Día Mundial del Trabajo en este 1 de mayo, que tuvo su origen en esta lucha por la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Y rindiendo homenaje a aquellas personas conocidas como los mártires de Chicago. Una huelga, ¿no? En el año de 1886, ¿no? Ya a finales del siglo XIX, trabajadores industriales, ¿no? Enfrentando jornadas hasta de 18 horas diarias, ¿no? En condiciones bastante precarias. Esta protesta, ¿no? Inicia lo que es el 1 de mayo de 1886, ¿no? Aproximadamente 200,000 trabajadores en Estados Unidos inician una huelga masiva bajo la consigna 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 para la casa. El epicentro, la ciudad de Chicago, ¿no? El foco más activo de este movimiento, donde las protestas se extendieron durante varios días y culminaron en enfrentamientos violentos con la policía. De ahí que viene la revuelta de Haymarket, que fue el 4 de mayo de 1886, ¿no? En esta plaza dentro de la ciudad de Chicago. Pues primero una manifestación pacífica contra pues lo que fue ya la represión, digamos, policial. Ahí, por ejemplo, pues hubo una multitud, ¿no? que dejó lamentablemente numerosos fallecimientos, ¿no? Muchas personas heridas. Y en este caso, pues ya los 8 líderes sindicalistas y anarquistas que fueron arrestados, 5 de ellos serían ejecutados, digamos, más adelante, ¿no? En lo que era la horca todavía. 3 encarcelados, ¿no? Ya casi de por vida. Y esto pues generó, digamos, este martirio, ¿no? En la ciudad de Chicago, ¿no? En este episodio, ¿no? De Haymarket. Y de ahí pues ya vino esta institucionalización, ¿no? Del 1 de mayo, la Segunda Internacional, ¿no? En el año de 1889, durante el Congreso Obrero Socialista, ¿no? Celebrado en París. Acordó declarar el 1 de mayo como jornada de reivindicación mundial en homenaje a los mártires de Chicago. Entonces, de ahí pues ya se da una expansión global. La fecha fue adoptada gradualmente por diversos países. Por ejemplo, aquí en México se celebró por primera vez el Día del Trabajo en el año de 1913, con un desfile obrero organizado por la Casa del Obrero Mundial, todavía en tiempos revolucionarios, en esta etapa inicial. Y bueno, ¿cuáles son, digamos, ya las principales problemáticas de trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral XXI? En este caso, pues hay una serie de enfrentamientos. Es verdad, muchos eh, contratiempos, inconvenientes tiene la clase trabajadora en un mercado laboral del siglo XXI que, como lo habíamos mencionado, se, se compone por la inestabilidad, o bueno, más bien está entre la inestabilidad y la precariedad laboral. En este caso, pues está el tema de la informalidad, ¿no? Sobre todo en regiones como América Latina, más del 50% de la población ocupada trabaja sin seguridad social ni contratos formales. Está el surgimiento de la gig economy o economía de plataformas que ofrecen flexibilidad, pero carecen de prestaciones y también pues generan ingresos volátiles. Está el tema de la fragmentación del empleo, ¿no? Con estas contrataciones temporales, lo que es, digamos, ya el ingreso por honorarios que dificultan una planificación financiera a largo plazo. También, bueno, el impacto de la tecnología y de lo que ahora es ya la inteligencia artificial, el tema de la automatización, ¿no? De muchas de las actividades laborales, la obsolencia de habilidades, que en este caso, pues las competencias laborales de antaño quedan, pues ya quedan suplantadas, ¿no? Por una actividad, digamos, ya digital, ¿no? En esto de la automatización. Está, por ejemplo, el desplazamiento laboral, muchos despidos, ¿no? Directamente vinculados a esta implementación de la inteligencia artificial, en sectores tecnológicos, en sectores administrativos, ¿no? Incluso en cuestiones que, bueno, pudieran entenderse como creativas, ¿no? Actividades. La vigilancia algorítmica, el uso de software para monitorear la productividad aumenta la presión,
¿no? Y reduce la autonomía de la persona trabajadora. Todo lo que es la crisis de salud mental que ha surgido en los últimos años o se ha potencializado, el tema del burnout, ¿no? Este síndrome de agotamiento, en donde un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras reportan niveles récord, ¿no? En este síndrome de burnout, ¿no? Por ejemplo, está la hiperconectividad, ¿no? El teletrabajo, que en alguna medida ha pues difuminado gran parte de la vida personal y profesional. En este caso también se encuentra la ansiedad tecnológica, que es el miedo constante a ser reemplazado pues por algún proceso de automatización, no solamente por máquinas, sino que también por determinados procesos, ¿no? Y esto pues ha orillado incluso a muchas personas a un estrés crónico y a una crisis existencial. Obviamente las brechas de género y desigualdad pues siguen existiendo, en algunos espacios en menor medida, pero aún pues se tiene que trabajar en todo eso, ¿no? Por ejemplo, ya en el mercado laboral mexicano ya podríamos tener también muchos de los problemas antes mencionados. Por ejemplo, está el tema de la informalidad, ¿no? En México, pues prácticamente el 55% de trabajadores y trabajadoras se encuentran en la informalidad. Obviamente, pues esto acarrea una precariedad sin seguridad social, contratos o prestaciones de ley que son inexistentes. Eh, por ejemplo, la pobreza laboral, ¿no? Alcanzó un mínimo histórico de 30%, ¿no? En este año. Condiciones críticas, ¿no? En las que se elaboran mucha parte de la población mexicana, con bajos salarios, con jornadas excesivas, ¿no? Y el tema de las reformas laborales, que por ejemplo, ya la última reforma, ya habíamos hecho una cápsula hace algunos meses sobre esta reforma de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. También es importante mencionarlo porque finalmente pues hay una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, el sector empresarial pues se resistió muchísimo antes de que entrara la iniciativa, pero pues ya en este proceso de cabildeo y de negociaciones, pues obviamente, digamos, en esta parte de los empleadores, pues siempre va a haber ahí una pugna, ¿no? La lucha de clases que se mencionaba desde el marxismo, ¿no? Entre una clase, digamos, una burguesía, ¿no? Que es, ahí es donde puede entrar el empresariado, contra el proletariado o todo lo que es la clase trabajadora, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, pues ahí, digamos, el empresariado pues puso trabas o al menos trató de defender en las negociaciones sus propios intereses, la falta de apoyos fiscales, ¿no? La trampa de la gradualidad, que esto fue, digamos, lo más cuestionable, esto de que pues va a ir hasta 2027 y que se completaría hasta 2030, ¿no? En este caso, ¿no? Bajando 2 horas por año, ¿no? Laborales. Pero pues muchos sectores lo consideran pues incluso una farsa o un engaño en este caso. También está pues esta ausencia de los 2 días de descanso, ¿no? Que no digamos, se garantizan constitucionalmente, que no son necesariamente obligatorios en esta reforma o en este cambio que se hizo. Y la ampliación del tiempo extra, ¿no? Que es donde dicen que ahí está el plan con maña, que permite ahora un límite de hasta 12 horas extra semanales frente a las 9 anteriores, ¿no? Y en este caso, pues esto podría ser utilizado por el sector patronal para pues, anular la práctica de reducción de jornada ordinaria, ¿no? Entonces ahí se podría compensar un poco, ¿no? Entonces son varios de los cuestionamientos que, bueno, pues se han establecido. Entonces, en esta cápsula dedicada al Día del Trabajo, bueno, pues estamos mencionando muchas de estas problemáticas, sobre todo, bueno, el tema de la precariedad laboral, ya estaremos hablando un poquito más adelante, más a fondo sobre este fenómeno, ¿no? Que la precariedad laboral, pues, se ha dado en muchísimos ámbitos de la actividad laboral, sobre todo desde la parte educativa, es donde más hemos estado investigando en los últimos años, pero sí es importante siempre mencionar en esta conmemoración del Día del Trabajo a nivel mundial, que pues primero que nada el mercado laboral está evolucionando y esto conlleva a que también evolucionen las problemáticas, ¿no? Que hay alrededor de este mercado laboral o de trabajo. Como siempre, es un gustazo estar aquí con todos y todas. Cuídense mucho, excelente fin de semana, nos vemos y hasta la próxima.